Bienvenidos a El Debate. Imagina esto. Tienes a un secuestrador al teléfono. Te exige $1.000.000 o matará al rehén. Si le dices que no, pues aprieta el gatillo. Si le dices que sí, logísticamente pierdes y te conviertes en una víctima perpetua. O sea, ¿qué dices ahí? Claro, la intuición te dice que ruegues, ¿no? Que argumentes o que simplemente cedas por el pánico. Exactamente. Pero bueno, según el ex negociador internacional de rehenes del FBI, Chris Voss, la respuesta que salva la vida del rehén y desarma toda la agresión es una simple pregunta de 4 palabras. ¿Cómo logro hacer eso? Guau, es una apertura súper dramática, la verdad. Y, sin duda, es una táctica fascinante. Pero la pregunta que realmente debemos hacernos hoy, al analizar este material sobre, negociaciones de alto riesgo, es por qué funciona. Y más importante aún, ¿dónde reside el verdadero poder cuando intentamos transformar un conflicto súper hostil en una colaboración? 100% de acuerdo. Y nuestro análisis de hoy surge precisamente de los conceptos centrales expuestos por Voss en este material, específicamente alrededor de cómo quebrar la resistencia de un oponente. Y el debate central aquí es muy claro. O sea, ¿reside el verdadero poder de una negociación en la estructura cognitiva de la conversación? Es decir, ¿en crear una ilusión de control a través de preguntas calibradas? O, por el contrario, depende fundamentalmente de la regulación emocional, o sea, de neutralizar la amígdala a través de la empatía táctica. Exacto. Yo represento la postura de que el control estructural, mediante el uso estratégico de preguntas abiertas y de la palabra cómo, es el mecanismo definitivo para doblegar la voluntad del oponente. Lo obligas a negociar consigo mismo. Pues yo sostengo que esas tácticas estructurales son súper frágiles. Es más, diría que son inútiles si no están precedidas por un anclaje emocional genuino, sin desactivar el miedo de la otra persona y sin darle el permiso explícito para decir no. Cualquier estructura lingüística se desmorona. Se percibe como pura manipulación. Bueno, comencemos entonces estableciendo cómo opera esta estructura cognitiva, ¿no? Desde mi perspectiva, estoy convencido de que el éxito en una negociación compleja no se trata de convencer a alguien usando lógica pura. O sea, si yo te digo lo que tienes que hacer, tu instinto natural es resistirte. Claro, a nadie le gusta que le den órdenes. Exacto. Las personas necesitan sentir que tienen el control del volante para cooperar. Si utilizo lo que el material denomina la ilusión de control, el escenario cambia por completo. Y bueno, esto se logra a través de las preguntas calibradas, estas interrogantes que comienzan con cómo o qué y que evitan deliberadamente las respuestas cerradas de sí o no. Al hacer esto, fuerzas al otro a usar su propia energía mental para resolver tu problema. Me parece que, estás describiendo un truco mental Jedi, pero quiero que expliquemos exactamente qué está pasando en el cerebro de la persona. Es que, de hecho, lo es, biológicamente hablando, ¿eh? La evidencia más clara en el material es el enfrentamiento en Harvard con el experto Robert Nukin. En un ejercicio práctico, Nukin le lanzó a Voss esa amenaza directa que mencioné al principio: entréguenos $1.000.000 o su hijo morirá. Y los profesores de Harvard seguramente esperaban una contraoferta matemática o algo así. Totalmente. Armados con toda su teoría de juegos. Pero Voss respondió con estructura. Dijo, ¿cómo se supone que voy a conseguir eso? Y esa frase paralizó por completo la agresión. Le pasó toda la carga logística al agresor. Mnuchin se quedó atónito. Y la razón biológica es que cuando preguntas cómo, obligas al cerebro de la otra persona a buscar soluciones. Literalmente fuerzas a que el flujo sanguíneo de su cerebro se aleje de la amígdala. El centro emocional. Exacto. Y se dirija a la corteza prefrontal, que es el área de resolución de problemas. El agresor tiene que pausar y pensar. Esa es para mí la superioridad absoluta del enfoque estructural. A ver, es un caso clínico brillante, te lo reconozco, y la explicación del flujo sanguíneo es clave. Pero yo abordo esto desde una dirección muy distinta, ¿sabes? Apoyándome en lo que Daniel Kahneman popularizó como los 2 sistemas de pensamiento. Tienes el sistema 1, que es nuestra alarma de incendios interna, rápida, animal, súper emocional. Y el sistema 2,
que es como un contador meticuloso, muy racional y analítico. Tú me estás hablando de activar el sistema 2 con el cómo, pero mi argumento es que el sistema 2 siempre y sin excepción está subordinado a la emoción del sistema 1. Pero, a ver, si cambias el enfoque hacia el problema logístico, el sistema 1 simplemente se apaga. Lo hackeas. No si la amenaza que percibe el sistema 1 es existencial. La ilusión de control fracasa estrepitosamente si no has apagado primero esa alarma de incendios. Mira, déjame llevarte a otro caso del material. Los fugitivos atrincherados en un departamento en Harlem. Había hombres fuertemente armados y aterrorizados. La policía estaba afuera. Si tú les lanzas una pregunta calibrada brillante en ese momento, como, ¿cómo esperan salir de aquí?, no vas a activar su corteza prefrontal. Vas a recibir una ráfaga de balas. O por hacer preguntas logísticas. Llegó por 6 horas continuas de empatía táctica y de etiquetar miedos. El negociador pasó horas diciendo, parece que no quieren volver a la cárcel, parece que les preocupa que entremos disparando. Se validó el miedo sin juzgarlo. Y mi punto es que sin esta base de conexión emocional, cualquier pregunta calibrada, el cerebro reptiliano la percibe como un ataque. Ok, entiendo por qué priorizas esa limpieza emocional. Y bueno, es innegable que en una crisis de rehenes, el pánico es el enemigo principal. Pero permíteme darte una perspectiva diferente sobre cómo operan estas herramientas en el día a día. Porque el cómo no es solo pedir información, es, una herramienta de infiltración cognitiva. Cuando respondemos a una demanda irracional con un ¿cómo podemos hacer eso?, estamos ejecutando un rechazo súper sutil sin usar la palabra confrontativa no. Es un no disfrazado, básicamente. Sí, exacto. Pero uno que genera lo que yo llamo empatía forzosa. Obligamos al otro a mirar nuestro panorama. Piensa en un ejemplo aterrizado para, cualquier emprendedor en México. Estás negociando con un proveedor clave y de la nada te dice, a partir de mañana te tengo que subir el costo de los insumos un 30%. Uy, qué dolor. El pan de cada día, ¿no? Totalmente. Y la reacción instintiva, emocional, sería enojarte, reclamar o amenazar con irte con la competencia. Pero la reacción estratégica es hacer una pausa y preguntar, oye, ¿cómo se supone que voy a absorber ese incremento sin irme a la quiebra con mis propios márgenes? Le acabas de devolver el problema. Lo obligas a ponerse en tus zapatos y a ser tu socio en la resolución, porque si tú quiebras, él pierde un cliente. A ver, espera, déjame detenerte ahí. Porque si yo soy ese proveedor y me vienes con esa preguntita estructurada, mi respuesta natural podría ser, pues ese es tu problema, ¿no? Si no puedes pagarlo, busca otro cliente. Lo siento. Pero yo no compro la idea de que la sintaxis por sí sola haga magia. Las letras no cambian voluntades y el canal emocional está roto. Y te ofrezco un contraejemplo del propio material base. El caso de la estratega de marketing freelance lidiando con un CEO tacaño y agresivo. El caso donde ella intentaba cobrar una factura que llevaba meses pendiente, ¿cierto? Ese mero. Ella usó exactamente tu guión estructural. Mandó las preguntas calibradas perfectas. ¿En qué sentido viola esta factura nuestro acuerdo? ¿Cómo se supone que podría aceptar un descuento a estas alturas? Era un guión de manual, pero fracasó rotundamente en su primer intento. ¿Por qué? Porque ella perdió el autocontrol emocional. ¿Se enojó? Sí, adoptó un tono paternalista y defensivo, y el CEO lo percibió de inmediato como arrogante. Esto demuestra empíricamente que el anclaje emocional es el factor crítico. El material hace un énfasis enorme en el tono de voz del locutor de radio de programa nocturno. Ya sabes, calmado, con una inflexión hacia abajo que transmite paz y seguridad. Si tú le dices a tu proveedor, ¿cómo se supone que voy a absorber eso?, pero lo haces con un tono de reclamo o de histeria, no hay ninguna empatía forzosa. Hay una declaración de guerra. La estructura lingüística siempre va a ser secundaria a la regulación emocional. Oye, ese es un punto muy agudo, y reconozco que el tono es el vehículo que transporta el mensaje. Sin el vehículo, el mensaje se estrella, ¿no? Aunque yo lo vería así. El tono es el vehículo, sí, pero la estructura sigue siendo el motor. Sin la pregunta ¿cómo?, solo tienes a una persona con una voz muy calmadita diciendo «no acepto esto», lo cual cierra puertas. La pregunta calibrada mantiene la puerta abierta. Pero llevemos esto a un terreno más difícil. ¿Qué pasa cuando esa táctica choca con una pared? Digamos que te lanzan un ultimátum.
El clásico lo tomas o lo dejas. Exacto. O el cliente que te dice, está muy caro, bájale o me voy. Ante un ultimátum inflexible, la intuición nos dice que debemos defendernos, pero la pregunta calibrada es para mí la única salida viable. Obligas a tu contraparte a justificar su postura extrema. Y ahí revelan los cisnes negros, ¿no? La información oculta. Por ejemplo, si el cliente te dice que es su última oferta y tú reaccionas estratégicamente con un ¿cómo me pides que te entregue la calidad impecable que tu marca exige con un presupuesto que no cubre ni los costos operativos? Estás desarmando la hostilidad. Lo invitas a repensar su exigencia. Es una táctica defensiva válida, sí, cuando el ultimátum ya está en la mesa. Pero yo propongo que la ofensiva emocional es infinitamente superior. Mi postura es que la mejor respuesta ante un ultimátum que ya anticipas no es una pregunta, es la autoacusación, o lo que el texto llama el accusation audit. Es ir directo a la amígdala del otro antes de que formule su ataque. O sea, atacar tus propios defectos preventivamente. Exactamente. Es como quitarle el oxígeno a un incendio. Detallemos el caso de Ana y la subcontratista ABC Corp en el material. La relación estaba rota. ABC Corp sentía que los estaban exprimiendo. Un ultimátum brutal estaba garantizado. Ana no entró a la junta haciendo preguntas logísticas. Entró enumerando preventivamente todas las cosas horribles que podrían pensar de ella. Sacó los trapitos al sol. Sí. Dijo, deben sentir que somos el clásico contratista corporativo sin escrúpulos. Deben pensar que les mentimos. Al sacar esos miedos de forma explícita, los neutralizó. La reacción de la subcontratista fue defender a Ana. No pensamos que sean tan malos. Piensa en una situación laboral en cualquier oficina en México. Llegas tardísimo a entregar un reporte crucial para la junta de tu jefe. Uy, ya te corrieron en la mente de tu jefe. Exacto. Y la reacción emocional típica es inventar excusas. Ay, había mucho tráfico en periférico, se cayó el internet. Eso solo inflama el sistema 1 de tu jefe. La reacción estratégica es entrar y decir, vas a pensar que soy la persona más irresponsable de esta empresa, que no me importa el equipo y que acabo de sabotear tu junta. Al verbalizar el peor escenario, desactivas su enojo, porque le robas los argumentos. Me parece una herramienta súper poderosa para limpiar el terreno, sin duda. Incluso para una negociación familiar sobre gastos, ¿no? Llegar diciendo, vas a pensar que soy un irresponsable con el dinero del mes. Le quitas el arma a tu oponente. Sin embargo, tengo que presionarte aquí. Una vez que limpiaste el terreno con tu autoacusación, tienes que construir un acuerdo real. Y aquí es donde la estructura vuelve a reinar. El material es tajante en que buscar compromisos rápidos es un instinto nacido del miedo. Y las preguntas calibradas eliminan las respuestas de sí y no. Pero tú argumentas constantemente a favor de darle al otro el derecho a rechazar. Así que te lo pregunto directo. ¿No es inmensamente peligroso invitar a un no frontal cuando lo que buscamos en cualquier venta es un sí? Esa es la paradoja más hermosa y frustrante de la psique humana. Y me encanta que me presiones con esto. La verdadera ilusión de control surge exactamente de permitirle al oponente decir no. Mira, en las ventas tradicionales y en los negocios tenemos un fetiche enfermizo con el sí. A todos nos enseñan a acorralar al cliente para que diga que sí. ¿Y qué hemos provocado? El nacimiento del sí de cortesía. Ah, el falso positivo, el dolor de cabeza de todos. Totalmente. El famosísimo, ahorita te aviso, o sí, mándame la info por WhatsApp y yo te llamo. Sabes perfectamente que es un sí falso. Está diseñado para que te calles y dejes de presionar. Es pura defensa del sistema 1. Mi argumento es que buscar intencionalmente el no le da al interlocutor seguridad absoluta. Paradójicamente, sentir que tienen el poder de decir no los relaja. Apaga la amígdala y abre la puerta a la colaboración. Ok, pero ¿cómo se materializa eso en una táctica concreta? Porque suena increíble en teoría, pero ¿cómo provocas un no constructivo sin que la persona simplemente se vaya? Te lo ilustro con el correo mágico del material. Piensa en ese prospecto de cliente que lleva 3 semanas ignorando tus mensajes. Tu instinto emocional, por miedo a perder la venta, es mandar un mensajito desesperado. Hola, ¿pudiste revisar mi cotización? Ojalá podamos agendar llamada. Estás rogando por un sí y por eso te ignoran. El negociador profesional manda una sola línea buscando el no. ¿Te has dado por vencido con este proyecto?
¡Wow! Es casi agresivo. Se siente así, pero no lo es. Apela directamente a la aversión a la pérdida. Nadie quiere admitir que se rindió. Decir, no me he dado por vencido, solo he andado a full de chamba, los hace sentir en control. Les da un refugio seguro. Mira, otro ejemplo. Vas a comprar a un tianguis a un mercado local. Si el vendedor te empuja agresivamente y te dice, ¿se lo lleva de una vez, cuero? Te pones a la defensiva, ¿no? Sí, das un paso atrás instintivamente. Exacto, cierras la cartera. Pero si el vendedor hace una pausa y te dice, oiga, ¿le parece una locura si le ofrezco un descuentito extra por llevarse las 2 piezas? Tu cerebro reacciona con alivio. No me parece una locura. Al decir no, te relajas y te abres a la oferta. El control emocional lo es todo. El no es el final de la negociación, es el inicio. Admito que el concepto del sí de cortesía es de los obstáculos más frustrantes, y la solución que planteas es brillante. Nos obliga a gestionar nuestro propio miedo al rechazo, que es dificilísimo. Sin embargo, fíjate muy de cerca en tu propio ejemplo del correo mágico. Te has dado por vencido con este proyecto. Esa es una estructura lingüística fríamente calculada. Funciona porque el diseño de la pregunta obliga al cerebro a procesar la aversión a la pérdida. Y por eso sigo volviendo a mi tesis central. Reconozco que las emociones dictan el terreno de juego claro, pero las herramientas cognitivas mueven las piezas. Sustituir la confrontación por un qué o un cómo es lo que dobla la realidad del oponente. Los forzamos a implementar nuestras soluciones bajo la ilusión de que fueron ideas suyas. Validar los miedos subyacentes. Las personas no somos computadoras procesando sintaxis. Somos animales profundamente emocionales. Reaccionamos desde nuestros miedos invisibles. Si no dominas la empatía táctica para pausar y decir, parece que sientes que tu trabajo no está siendo valorado, tus tácticas de negociación se vuelven vacías. La gente huele la manipulación y cuando eso pasa, la confianza se muere. Creo que donde ambos convergemos de manera muy clara hoy, tras diseccionar estos argumentos, es en reconocer la inmensa complejidad de la psique humana. Esta tensión inevitable que documenta el material entre el sistema 1 reactivo y el sistema 2 deliberativo. Quien intente navegar un conflicto ignorando cualquiera de los dos, pues está destinado a dejar mucho valor sobre la mesa. Absolutamente. Y para cualquiera que aplique estos conceptos en México, ya sea negociando honorarios, acordando el presupuesto familiar o manejando una crisis con un cliente, el mayor desafío es la autoobservación, reflexionar sobre cómo reaccionamos bajo presión, dominar ambas perspectivas, la arquitectura de tu pregunta y la validación de la emoción es indispensable. Totalmente de acuerdo. Y creo que aún queda muchísimo por explorar en este material, porque una vez que superamos nuestro propio miedo al no y logramos sortear la trampa del sí falso, nos enfrentamos a un abismo nuevo. ¿Cómo distinguir cuando un compromiso es real de cuando es una mera cortesía para ganar tiempo? Y sobre todo, ¿cómo garantizar que el acuerdo se traduzca en acciones reales? Hoy sí. Porque no basta con obtener el sí final o el acuerdo de palabra. La verdadera prueba de fuego es asegurar la ejecución, que las cosas realmente pasen. Pero me parece que eso requerirá un análisis súper profundo en nuestra próxima discusión. Sin duda. Regresando a la imagen de los rehenes y las negociaciones cotidianas. Negociar nunca debe ser intentar empujar una puerta pesada con fuerza bruta. A veces, la verdadera maestría es soltar la presión, validar el miedo del otro, hacer la pregunta calibrada con el tono adecuado y simplemente dejar que la otra persona sea quien gire la perilla desde su lado. Como siempre en este espacio, no estamos aquí para declarar un ganador entre la emoción o la estructura. Dejamos ese veredicto final y su fascinante aplicación en la vida real en manos de su intelecto. Gracias por acompañarnos.